En el estudio del financiero Bloomberg, Carlos Rivera, él es doctor en psicología política. Carlos, gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias por invitarme, Blanca. Pues cuéntanos un poco, hay un tema que no podemos dejar de lado y son pues lo que en estos momentos está pasando con la presidencia de Donald Trump allá en Estados Unidos, que evidentemente va a impactar al electorado en México. ¿Por qué? Exactamente. Bueno, Blanca, primero habría que decir, déjame hacer una breve semblanza antes de contestar a tu pregunta. Las personas tenemos recursos cognitivos, recursos psicológicos limitados, es decir, no podemos hacer varias cosas al mismo tiempo. Este mito del multitasking, pues es eso. ¿Ni las mujeres? Ni las mujeres. Las mujeres lo que pueden hacer es trasladar la atención más rápido de un sitio a otro, pero no quiere decir que puedan hacerlo. Esto es un mito, ¿no? Bueno, eso que se conoce en psicología, en neurociencias, también aplica para la atención y los recursos que nosotros podemos poner a cualquier otra cosa, al deporte, a la comida o en este caso a las actividades políticas. Es decir, los humanos tenemos recursos cognitivos limitados. Ante esos recursos cognitivos limitados, la población opta por hacer atajos para informarse. Eso se ha visto en encuestas. Por ejemplo, la encuesta nacional de participación ciudadana de la Secretaría de Gobernación reportó durante los años en que se llevó a cabo que más del 80%, casi el 90% de las personas en el país no estaban interesadas en política. Eso es un riesgo muy importante para la democracia, porque se une a situaciones como la que están ocurriendo ahora con Trump, en donde una amenaza externa, que es un recordatorio simbólico de la muerte, de una apelación emocional al miedo, interactúa con esa necesidad cognitiva o esos recursos cognitivos limitados y hace más atractivas a figuras de corte, digamos, mesiánico, si así lo quieres denominar, ¿no? Eso en lo que deriva es que ante un escenario de incertidumbre y de miedo, la apelación emocional que se hace puede derivar en una preferencia política efectista, inmediata, a soluciones que suenan como muy prometedoras, aunque puedan dejar algo que desear. Y esto es algo que ocurrió un poco con Donald Trump. Él lo que hace es apelar al miedo, en este caso son los mexicanos, ¿no? El jardinero mexicano es el epítome de esa simbología que utiliza Donald Trump. En otros países hay otras figuras, en Inglaterra el plomero polaco, en Holanda, etcétera. Esa necesidad cognitiva que uno tiene, que interactúa, como ya dije, con un entorno amenazante, suele derivar en un gusto por líderes que tienen decisiones muy firmes, y eso tiene un gran riesgo. En el caso mexicano, las encuestas del Financiero que se presentaron la semana pasada ya muestran un diferencial mayor del licenciado López. Tiene más atractivo, está teniendo más atractivo su candidatura. Pero también porque ha capitalizado de mejor manera el efecto Donald Trump. Porque ha capitalizado de mejor manera esta necesidad emocional que se despertó con Donald Trump, necesidad cognitiva que se tiene de certezas y este rechazo que hay a la política. Es decir, el presidente Peña Nieto es probablemente el presidente más rechazado en la historia del país. Y en ese entorno, una candidatura atractiva y efectista como la del licenciado López, pues tiene eso, efecto, tiene atractivo. Dentro de la población, lo que se necesitaría, ahorita entrevistabas a la candidata de Morena, y ella decía que las personas querían esta y otra política, y era muy vehemente en su discurso. A mí lo que me parece es que tanto el presidente Peña como los candidatos, Margarita, el licenciado López, quien vaya a ser hacia 2018 en el PRI, deberían de tener una apelación emocional mucho más certera, mucho más informada, para poder no solamente contrarrestar la candidatura a la que ellos
ellos se opongan, en el caso del PRI, del PAN y de Morena y viceversa, sino para que puedan tener un acercamiento mayor con las personas, porque algo que es cierto de lo que decía la aspirante Delfina, es la distancia emocional que hay entre los partidos políticos, entre el gobierno y los candidatos y la población. Y te pongo un ejemplo. Ayer veía yo la cuenta de Twitter del presidente nacional del PAN, y él no tiene interacción con las personas, ¿no? Es decir, la cuenta promueve actividades partidistas, pero no hay una interacción en realidad con las personas. En un entorno de amenaza como el que promueve o siembra Donald Trump, con recursos cognitivos limitados por parte de la población, por lo que ya traté de explicar, y en un entorno tan competido como el que se presenta ahora en este año en las elecciones locales, pero el año que viene en las elecciones federales, es muy probable que una candidatura así tenga una enorme arrastre, precisamente por la carga emocional que está teniendo, la apelación emocional a la cual está teniendo. Y déjame darte otro dato. Hoy por la mañana el presidente Trump decía que las encuestas y los datos eran irrelevantes, ¿no? Bueno, tiene algo de razón el presidente Trump al decir eso. Cuando se trata de política, los datos no interesan, no importan, no son relevantes los datos. La verdad, si es que, bueno, filosóficamente tal cosa existe, pero los datos y los hechos son secundario a lo principal cuando se trata de política, que es la emoción, que es la apelación certera a las cargas emocionales, a las bases. Que eso es lo que tienen que explotar los candidatos en el 2017 y en el 2018. ¿Qué es lo que tendrían a lo cual apelar? Me resisto un poco a utilizar la palabra que tú utilizas de explotar, porque la explotación es como prima hermana de la manipulación. Claro. Y aquí lo que estoy planteando no es manipular al electorado, es entenderlo, conocer cuál es la parte emocional que tiene, cuál es la raigambre emocional, cuáles son las fibras emocionales, en este caso miedo, a las cuales está apelando Donald Trump y por qué está siendo efectivo. Si uno entiende esa base emocional, psicológica que tienen los votantes, entonces pueden tener una mejor recepción por parte de los electores, ¿no? Perfecto, Carlos Rivera, gracias por estar esta noche con nosotros, y sin duda es un hecho que el entorno internacional, sobre todo lo que pase en Estados Unidos con este presidente Donald Trump, que ya nos ha amenazado mucho y parece que hay algunas promesas de campaña que ya va a cumplir. Esperemos que algunas no pasen con esto, por ejemplo, del muro. Evidentemente va a afectar o va a influir también en el electorado y sobre todo en las campañas electorales del 2017 y del 2018. Pero déjame agregar una cosa en un minuto, Blanca. No es que vaya a afectar, tú lo pones a futuro, ojalá fuese a futuro, es que ya está ocurriendo. Hoy por la mañana, bueno, madrugada por nosotros, por la diferencia de horario, el presidente de la Cámara de Diputados aquí en México, la Cámara de los Comunes en Inglaterra, un egresado de mi propia universidad, claro, declara que no puede hablar en el Parlamento. Que no puede hablar en el Parlamento, ¿no? Que si él dependiese, utiliza esta frase muy británica, está más arriba de mi escala de pago, si él dependiese no hablaría en la visita oficial de Estado que se está planeando, ¿no? Entonces, eso ya está teniendo efectos en otros países, como dije ahora en Inglaterra, pero también en México, cuando las personas, los candidatos, los partidos no están poniendo atención a esa carga emocional que tienen, siguen con discursos que parecen un tanto anticuados, me parece que van a seguir teniendo un enorme rechazo social. Perfecto. Carlos Rivera, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Pues ahí lo tiene usted y vamos a